Muy buenas noches. Esta mañana el presidente dio su segundo informe de gobierno desde el patio de honor de Palacio Nacional. A este evento asistieron representantes, pocos, de diversos sectores por el tema del COVID-19. ¿Qué podemos destacar del informe presentado por Andrés Manuel López Obrador? Para analizar este tema, saludo vía remota a los integrantes de la mesa de los martes. Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Bueno, déjame empezar contigo, Gibran. Difícil que el presidente diga algo nuevo cuando todos los días está de lunes a viernes en sus conferencias mañaneras y los sábados y los domingos que nos manda vía las redes sociales, videos que él mismo produce. Entonces el presidente está todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales. Difícil que en un ejercicio como este informe de gobierno diga algo diferente, ¿no, Gibran? Sí, es un presidente que le habla al pueblo casi todos los días. Lleva con 7 informes, lleva 400 conferencias de prensa matutinas, 416 giras por el interior de la República, habla todo el tiempo sobre lo que está haciendo su gobierno y creo que esa es la razón de que cada vez que nos toca analizar uno de los informes nos quedamos con pocas cosas que destacar de las cuales no hayamos leído, no hayamos hablado ya. Destaco de este informe cómo en medio de la crisis sanitaria más importante de los últimos 100 años y de la crisis económica más importante de la historia reciente, el presidente es muy resiliente en su aprobación. Ya lo hemos hablado antes, las políticas públicas no son aceptadas de la misma manera, pero el presidente mantiene una aceptación de alrededor del 60%, de 58% según Oráculos, que tú sabes que yo me tomo muy en serio. Creo que hay varias cosas que deben destacarse. Primero, ¿qué es lo que el presidente muestra que hace que la gente se mantenga fiel en el apoyo que sienten hacia él? Es desde luego una cuestión personal, pero también es una cuestión de comunicación que no han logrado de reflejar el partido y en la que hay un enorme pendiente. Quiere decir que mientras esté López Obrador tendremos estabilidad política y seguirá este programa, pero si no está López Obrador hay ahí un enorme vacío. En segundo lugar, creo que el hecho de que los programas sociales lleguen ya a 7 de cada 10 familias implica que se está generando una red de protección social muy importante que además tiene ya un sustento constitucional en el artículo 4. Pero también debe de decirse que si no se genera una infraestructura institucional basada no solo en transferencias, sino también en servicios públicos, esas transferencias van a servir de poco y dada nuestra estructura económica, se seguirán yendo algunos de los ricos especializados en sacarle dinero a los pobres mediante consultas médicas que cuestan 10 o 15 pesos u otros mecanismos que se utilizan también para sacar dinero de las familias más pobres y a los que terminarían yendo esos recursos. Debe destacarse, y esta sería la tercera cosa que yo diría, que el plan para enfrentar la crisis sanitaria ha resistido la crítica de estos meses y creo que visto en retrospectiva puede evaluarse que se orientaron bien las decisiones presupuestales. Nos hacía falta reponer un faltante de 47,000 empleados en el sector médico, médicos generales, especialistas, enfermeras, etcétera, etcétera, y no orientarlo hacia estímulos que siempre acababan en las empresas más acaudaladas. Carlos, ¿tú qué destacarías? Yo insisto, yo vi afortunadamente fue breve, hay que decirlo, alrededor de 45 o 50 minutos, pero pues más de lo mismo, ¿no, Carlos? Pues mira, Leo, yo la verdad es que me declaro perfectamente satisfecho. Sí. O sea, esto es exacto el informe que yo me imaginaba, es el informe que yo esperaba. En esta ocasión al presidente no le falta ni le sobra, ¿no? O sea, más allá del ejercicio que hay que hacer
de revisar detalladamente la correspondencia entre lo que dijo y la realidad. Por el momento, digamos que su discurso retrata, creo que con cierta fidelidad, a veces de modo literal y a veces de modo más bien figurado, lo que ha sido su segundo año de gobierno, ¿no? En términos generales yo diría que, pues sí, fue un informe malo, pero la verdad, siendo justos, diría también que pues difícilmente podía ser de otra manera, ¿no? Porque ese es el estado en el que se encuentra el país. Yo quisiera rescatar un punto que tiene que ver con el reconocimiento, en cierto sentido, que hace el presidente de que su proyecto de transformación consiste fundamentalmente en repartir dinero y en moralizar. Ciertamente no es poca cosa, las cantidades de dinero que se están destinando para programas sociales son considerables, y el cinismo y la rapacidad que se había instalado entre la clase política mexicana tenía un efecto muy corrosivo, extenuante, diría yo, sobre el ánimo social, ¿no? Sin embargo, pues también diría que la falta de claridad y de transparencia en cuanto a las reglas de operación, los padrones y las evaluaciones de impacto, si es que siquiera las hay, ¿no?, de los programas sociales de este gobierno, hace que por el momento pues no podamos saber bien a bien qué resultados concretos está produciendo esa inversión de recursos, ¿no? El presidente ofrece sí algunas cifras importantes en términos del volumen de los beneficiarios, pero no ofrece ninguna cifra respecto a la diferencia concreta que recibir esos recursos está haciendo en la vida de esas personas. Tampoco nos ofrece alguna comparación o algún dato que nos permita saber si eso es mejor, igual o peor, ¿no?, respecto a los programas sociales del pasado, lo que había antes, ¿no? Igualmente también el presidente es pródigo en sentencias, digamos, como lo dice él mismo, como moralizantes, ¿no? Dice que su legado va a ser haber purificado la vida de México, que se acabó la robadera, que la austeridad es una realidad, que la pandemia vino a resaltar la conocida fraternidad del pueblo mexicano, ¿no? Todas esas cosas que dice el presidente, y como bien señalas tú una y otra vez. Sin embargo, pues también se echa de menos algo un poco más sustantivo, ¿no? Lo concreto, lo que la tropa periodística suele llamar como la carnita, ¿no? Los indicadores, los datos, los comparativos que ilustren, pues qué significan esas palabras. En fin, en ese sentido, ya con esto termino, sí. El informe me parece que fue muy sintomático, pero poco informativo. Bueno, por lo demás, pues ya sabemos que ese es justamente el estilo del presidente, ¿no? Decir mucho, pero no dar mucha información, y la poca que da, pues a veces tampoco sirve de mucho, ¿no? Hay que decir que ya llevamos en la hora de opinar, por fortuna, 10 años analizando informes de gobierno, Paula Sofía. Yo siempre he sido muy crítico de los informes de gobierno. Ya nos tocó los de Calderón, los de Peña, ahora los de López Obrador. Pues no sé, te pregunto, ¿qué destacarías tú, ¿no?, de este ejercicio del día de hoy? Yo, bueno, abro con una obviedad, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, Leo, en los informes desde hace mucho, yo creo que desde siempre aquí en México, son más rituales políticos que ejercicios de transparencia y acceso a la información, ¿no? O sea, son un asunto en el que uno no puede esperar espacios de autocrítica, espacios de análisis, espacios de reconocimiento de culpas, ¿no? O sea, desde hace miles de años y para siempre son ejercicios donde todo está muy bien y venimos a resaltar lo bueno. Cosas que a mí me parecieron buenas. Agradezco la sobriedad del mensaje. Agradezco que, a diferencia de las mañaneras, no haya habido ninguna confrontación, que no haya tratado de aprovechar la oportunidad para confrontarse con nadie. O sea, sí me pareció un informe, a diferencia de las mañaneras, dirigido a todo el pueblo de México. Eso lo agradezco. Agradezco la brevedad también. O sea, yo estaba preparada mentalmente para 3 horas y agradezco de verdad que haya sido un informe muy conciso. Echo de menos el dato, lo que dice Carlos. O sea, creo que fueron muy pocos los datos que se dieron, no se dio ninguna cifra de contraste, ni antes ni después. Habrá que leer el contenido del informe para ver si vienen más cosas, que esa es la parte, ahora sí que la parte interesante es lo que viene por escrito y se presentará, ¿no? Y las comparecencias que se tienen que hacer más adelante en el legislativo. Creo que los grandes puntos a destacar, a mí de forma positiva, es el incremento en materia del sistema de salud, que creo que ahí hicieron mucho hincapié en cómo se había fortalecido el sistema de salud a partir de la pandemia.
El tema de la corrupción, creo que abrieron con eso y es el eje central de... Ahí es muchas frases, no hay cifras de contraste, nos dicen no hay un uso faccioso de las instituciones, pero pues no hay manera de saberlo. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es que mucha caravana con sombrero ajeno. O sea, qué bueno que las empresas no corrieron a los trabajadores. Pues sí, qué buena onda, pero no es materia del informe, ¿no? Sí. Qué bueno que las empresas televisoras nos están ayudando a que haya educación a distancia. Qué buena onda, tampoco es una cosa del gobierno. Qué bueno que las familias se echan la mano en el tema de cuidados. Qué buena onda. Qué bueno que los migrantes me parece mal, Paula, no, pero que el presidente sea agradecido. Yo sí creo en que la gente en general tiene que ser agradecida, ¿no? Claro. Y el presidente no está mal, ¿no? Me parece bien, pero en algunos casos me parece una caravana con sombrero ajeno. Sí. El tema básico de las remesas. Qué bueno que mandan remesas. Pues sí, pero ese es un problema, incluso es un problema de gobierno que las familias vivan en México con sus remesas, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención, que dentro de lo breve del informe, una parte se fuera a destacar cosas que no haya hecho el gobierno. Y pues yo sí eché en falta 4 misiones que a mí me parecen importantes. Los datos de pobreza, o sea, que no haya un contraste en datos de cosas que ya están sucediendo y que los datos están ahí. Dar la pandemia por terminada. O sea, que los resultados, a mí me parece que todos los resultados que se están dando son parciales, ¿no? O sea, incluso si coincido con Gibran en que hasta ahora el manejo en términos de salud ha sido positivo, todavía no acaba. O sea, esto todavía no acaba y puede haber un repunte y pueden pasar muchas otras cosas, incluso también en el tema económico, y darlo como nos fue muy bien, lo hicimos padrísimo y a otros países les fue peor. Entonces, creo que esa parte también me llama la atención. Las cifras de desempleo también fue así como, un bachecito en el camino y ya vamos muy bien, sin tomar en cuenta pues, los cierres de negocios, los recortes, etcétera, que son cosas que se van a seguir, en un continuo vamos a seguir padeciendo todavía bastante tiempo. Y una omisión que me parece gravísima es el tema de violencia de género, equidad de género, etcétera. O sea, no hubo ni la más mínima mención a los temas de género, mujeres, etcétera. Muy bien. Déjenme, quiero darle un giro, si me permiten, a la discusión que estamos teniendo el día de hoy, porque decía Gibran que el presidente le informa cotidianamente al pueblo de México. Yo, la verdad, soy de los que defienden más el tema de las instituciones dentro de una democracia liberal, y yo creo que el presidente tiene que informarle al pueblo a través de sus representantes sociales, que en este caso son los senadores y los diputados. Yo creo que durante la época del autoritarismo priista, este ejercicio del rendimiento de cuentas, pues en realidad se convertía en un día del presidente donde le festinaban todo al jefe del Ejecutivo. Creo que si en algo hemos fracasado, Gibran, desde que hubo la primera transición en 2000 con Vicente Fox, es que los presidentes no han regresado al Congreso. Bueno, fue a Vicente Fox en el 6º año de gobierno que lo corrieron ya del Congreso. Los presidentes se van, hacen su propio evento en Palacio Nacional. Creo que ese puente que debía de existir en un sistema presidencial de rendición de cuentas entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo perdimos y no lo hemos recuperado. Y creo que el presidente López Obrador tampoco le ha puesto algún tipo de importancia a esto de regresar al Congreso, Gibran. Sí, es en cierta medida ser responsables de nuestros actos del pasado, porque fue en buena medida gracias a nuestro movimiento que los presidentes salieron de la Cámara de Diputados. Así es. Desde entonces dijo el presidente López Obrador, que no habría normalidad política hasta que triunfara realmente la democracia en el país. Entonces yo creo que es un pendiente que se tiene que tomar con toda seriedad, que tenemos que pensar en volver a ir al Congreso sin que esto implique dejar de dar mensajes directamente al pueblo. No están peleados, ¿no? No están peleados. No. Yo me esperaba algo mucho más populista, sin ser peyorativo el término para mí, ustedes lo saben. A mí me gustaría ver al presidente en la Cámara con sus diputados
Y me gustaría ver al presidente en el balcón de Palacio Nacional hablándole a la gente. Ahorita no se puede, por lo de la pandemia, pero desde antes no se venía haciendo así. ¿Quién sabe si era el plan? Creo que López Obrador, para frenar un poco la animadversión que ha habido contra él en muchos medios de comunicación por este tipo de estilo político, ha optado de alguna manera por ser mucho más discreto, y esto me llama mucho la atención. Todo el mundo decía que se iba a restaurar los estilos del hiperpresidencialismo con Andrés Manuel, y pensaban que iba a ser una cosa de rendir pleitesía a la presidencia de la República, y no hemos tenido mensajes más sobrios que los que ha dado López Obrador en Palacio Nacional, sencillísimos, con lo mínimo indispensable. Sería bueno, por otra parte, pero esto también corresponde quizá a los estilos de otros regímenes parlamentarios, ver que lo que se informe en el mensaje sea también objeto de debate. Nos falta un trecho para lograr una nueva normalidad política y para poder transitar hacia un ejercicio de debate en esos términos. Yo creo que muchos no se han resignado a la victoria de López Obrador, de nuestro movimiento y de ese bloque social, y en tanto no se bajen los ánimos, no podremos elevar el nivel de los argumentos. Sí, yo sí, de verdad lo que he hecho mucho de menos la presencia de un presidente en una democracia con pluralidad en el Congreso informando, Carlos. A mí me parece que estos eventos que se han organizado los ejecutivos, los presidentes, en Los Pinos, en Palacio Nacional, en el Auditorio Nacional, pues son eventos con sus invitados, por cierto, ellos invitan a quien quieren. No son eventos republicanos, déjame ponerlo de esa manera. Mira, Leo, yo creo que yo te acompaño, digamos, en esa observación de que sería lo deseable, pero dado el contexto de la pandemia, me parece que en este momento estoy de acuerdo, es mejor que no haya sido así, sí, ¿no? Sí. A mí, yo lo que veo en términos, digamos, de la comunicación, yo noto a un presidente un poco atrapado en la propia, en su propia retórica o en la propia lógica de su discurso, porque por un lado veo a un presidente muy empeñado en tratar de minimizar la gravedad de la crisis por la que seguimos atravesando, incluso pues ya tratando de decir como que ya va de salida, ya nos levantamos, ya nos sacudimos el polvo, ¿no? Como si la crisis no estuviera de todas maneras en ese momento pues haciéndose sentir muy fuerte en las familias mexicanas. Pero ¿te esperabas algo diferente, Carlos, en ese sentido? No, pero lo que quiero decir es esto. Sí. Veo un presidente atrapado entre, por un lado, tratar de minimizar la gravedad de la crisis y, por el otro lado, un presidente muy ocupado en presumir que estamos logrando derrotar esa crisis, ¿no? Entonces, como si es un gran logro salir de una crisis que no fue tan grande, ¿no? O sea, creo que ahí hay un problema como a la hora de calibrar, en cierto sentido, el mensaje, ¿no? Como te decía, en general creo que el informe es malo, porque el estado del país es malo, y yo ahí, y de hecho esto lo quiero decir en serio, me parece que hay, no sé si voluntaria o inconscientemente ahí, un muy apreciable e inusual ejercicio de sinceridad. Se ve que la conciencia de que las cosas no le han salido bien ha hecho mella, y eso me parece un aspecto positivo porque revela al menos un cierto tipo de relación con la realidad. No estamos viendo a un presidente ni a un gobierno, la verdad, eufóricos ni estridentes, porque no habría con qué respaldar esa euforia ni esa estridencia. La sobriedad que mencionaba Paula Sofía, creo, implica saber hacer de la necesidad virtud. Yo la verdad es que no tengo realmente ya mucha esperanza ni ninguna expectativa respecto a lo que puede conseguir este gobierno, pero noto en las encuestas que todavía hay muchos mexicanos que creen y quieren seguir creyendo en el presidente, y la verdad es que a mí nada me daría más gusto que estar equivocado y que ellos estén en lo correcto. Que el gobierno sea más cauto, más precavido, podría ser una señal de que el propio gobierno está consciente del mal rumbo por el que estamos caminando y de que a lo mejor existe la posibilidad de que corrijan. Las encuestas, en efecto, muestran que la popularidad del presidente todavía es alta, ya no tan alta como llegó a ser a principio de su gobierno, ya está, digamos, dentro de los niveles altos de cierta normalidad
cuando lo comparamos con etapas más o menos similares de otros sexenios, pero digamos, la opinión pública respecto a la gestión de su gobierno, pues no es para nada probatoria, ¿no? Y lo que eso te dice es que lo que la gente ve respecto al gobierno, pues no es tan bueno como la opinión que pueden tener o la esperanza que siguen queriendo tener en la figura del presidente, ¿no? Sí, está interesante este tema de la sobriedad, Paula, porque efectivamente pues no hay mucho que festejar, esa es la realidad, ¿no? Contra la realidad pues poco se puede hacer, pero el presidente, fiel a su estilo, lo que sigue vendiendo es un mejor futuro, más esperanza. Yo incluso a ratos lo vi como que no sé si enojado, pero no está contento el presidente. Yo creo que, o sea, no está contento y la verdad es que, a mí si me preguntas, yo pensaría que 4 meses después ya se dio cuenta que la pandemia no le cayó como anillo al dedo, ¿no? O sea, que la pandemia está generando un montón de problemas al interior del país, de la gestión también. El tema de la austeridad ha sido caro también. Un poco lo que podemos decir es la sobriedad también se refleja es reflejo de la austeridad. O sea, sí. Ya tampoco hay lana para los pachangones, ¿no? O sea, creo que eso ya se está dando cuenta de que es una cosa compleja y es más, o sea, podemos decir, el informe fue sobrio porque hay poco que decir. Uno, porque pues lo comunica diario, pero dos también, y ahí también otra vez se lo agradezco. Le agradezco que no haya sido un tono triunfalista de decir nos está yendo a todísima madre, ¿no? O sea, creo que se destacaron las pocas cosas puntuales que él considera que se pueden destacar. Agradezco mucho que no hayan destacado el tema de austeridad como un gran logro, que al final todo el tema de las 10 subsecretarías que iban a desaparecer y eso haya salido, que no haya sido mencionado en el informe. O sea, creo que ellos mismos se están dando cuenta que esta operación es costosa. Entonces, creo que es sobrio porque hay pocos resultados que dar que verdaderamente sean positivos, ¿no? El tema de la violencia, el tema de cómo ha bajado la violencia y cómo ha bajado, fueron muy puntuales hasta en dar la lista de cuáles son los delitos que han bajado y sí admitieron que todo lo relacionado con crimen organizado no ha bajado, ¿no? O sea, creo que incluso esa redacción te dice que ellos mismos saben que no pueden ser ni grandilocuentes ni triunfalistas porque todavía hay un montón de cosas que no están resueltas. Bueno, nos queda una ronda de conclusiones, 1 minuto cada uno. En conclusión, Gibran. En conclusión, la sobriedad es opuesta a la fastuosidad y creo que no tiene nada que ver con la manera en que se dice o se presenta el contenido muy claro del informe de gobierno. Después, creo que los adjetivos fueron fundamentados cuando se habla del carácter heroico del pueblo de México. Se habla, por ejemplo, de las remesas, que es un dato comprobable. Cuando se habla de que por el bien de todos primero van los pobres, también se habla de las cifras récord en recaudación que constituyen por sí mismas un cambio estructural en nuestra economía y en nuestra política. El presidente ha llevado adelante los compromisos que se planteó al inicio de su gobierno. Ha avanzado en 95 compromisos al menos. Eso constituye ya un cambio mayúsculo. Creo que en algunas cosas hay que profundizar y hay que ir a los niveles de gobierno estatal y local, por ejemplo, en el combate a la corrupción. Y esa será asignatura pendiente para los próximos años. Muy bien. A nivel federal hay un cambio importantísimo y se nota. Conclusión, Carlos, de este segundo informe de gobierno. Pues mira, Leo, yo lo que diría es que en efecto hizo mucha falta en ese sentido ser más concretos respecto a las cosas que el presidente consideró dignas de resaltar. Como tú decías, sería absurdo esperar que el presidente hiciera todo el catálogo exhaustivo pues de las cosas que van mal, ¿no? Pero incluso de las cosas que dijo que no iban tan mal, pues le falta mucho contenido concreto, hay mucha abstracción, muchos buenos deseos. Esto, por ejemplo, donde dijo que gracias al combate a la corrupción y a la austeridad se habían ahorrado 560,000 millones de pesos. Bueno, a mí sí me interesaría saber
en dónde está ese dinero, en qué se ha gastado y qué impacto tiene, ¿no? Yo quiero insistir mucho en que los propósitos y los buenos deseos no son logros de gobierno. Los logros de gobierno son los resultados, los indicadores, el impacto que la acción gubernamental tiene en la vida de las personas. Y hay un punto en el que creo que pues simplemente seguir repitiendo, se ahorró tanto o se gastó tanto, en sí mismo no nos dice mucho. O sea, creo que el propio presidente no ayuda a su causa cuando ni siquiera nos ofrece de alguna manera claves de interpretación de esas cosas que él considera que no van tan mal, ¿no? En ese sentido, pues sí, insistiría en lo que dije en un principio, es un informe que la verdad informa muy poco. Muy bien, una última conclusión, Paula, para cerrar la mesa. Yo retomo el punto de los 95 compromisos cumplidos porque creo que a mí me gustaría saber cuáles, pero sobre todo me gustaría saber cuál es el impacto que han tenido. Me parece que esa es la carnita del informe, ¿no? El impacto que han tenido el cumplir esos 95 compromisos en la reducción de la violencia, en la reducción de la pobreza, en el combate a la desigualdad, en el combate a la corrupción. Creo que fue un informe de frases muy hechas, de frases ya muy escuchadas. O sea, yo siempre he dicho que en el primero y en el segundo es mañaneras greatest hits. Y la única cosa que me gustaría, la frase que más me llamó la atención y que me gustaría que ahondara más el presidente y que no tendría que entrar tanto en la glosa del informe es la que hizo respecto de la inasistencia del ministro Saldívar y la inasistencia del fiscal, sí, de la arrogancia de sentirse libres. Muy buena frase, por cierto, tengo que reconocer. Es una buena frase, pero es una frase que a mí me genera muchas ganas de una interpretación por parte del presidente. Pues a mí me gustó esa, es más, la voy a adoptar dándole crédito al presidente, la arrogancia de sentirse libres, como libres nos sentimos aquí en La Hora de Opinar. Gracias, Paula Sofía, gracias Carlos Bravo, regidor, gracias Gibran, muy buenas noches. Bueno, hacemos una breve pausa, regresamos con Luis Carlos Ugalde a hablar, híjole, del Congreso y sobre todo de la Cámara de Diputados, qué cosa. ¿Qué espectáculo nos están dando los señores diputados, los representantes de la sociedad? Y desde luego los desafíos que va a tener el Congreso en este periodo de sesiones que ya comenzó en estos días. Regresamos.